Durante años, la humanidad ha discutido sobre cuál es el personaje con más defensa en el juego de Injustice, y por eso me he dado la tarea para analizar minuciosamente cada detalle de los personajes con más vida y mejores pasivas para aguantar en el campo de batalla. Los nominados son los que ves en pantalla a lo largo de este simpático pero picoso video. Calificaremos a los candidatos con los parámetros que estás viendo en pantalla. Prepara tu mejor botana, snack, colación, refrigerio, chuchería, porque estás en el botanero y es hora de disfrutar. Comenzamos. Hablemos de lo más importante para considerar tanque a un personaje: vida y pasiva. Esta es la razón por la cual los consideré, y en el caso de la vida, el punto se lo lleva a los personajes con más vida en Injustice. Aunque ¿de qué sirve tener una buena vida si no tienes una buena pasiva que respalde esa vida principal? Es por eso que el gran porcentaje de disminución de daño, especiales o ataques básicos se lo terminan llevando 3 de 5. Pero ¿de qué sirve un chicharrón sin su guacamole, sin su china agria o sin su Valentina? La sinergia también es importante, y la pasiva refuerza más aún la defensa o el ataque para el portador o los acompañantes. Y porque el punto se lo lleva Batman y Superman, porque donde pongas la botana, este será el centro de mesa. Pero también necesitamos que esta botana pique, sea demasiado crujiente para alguien muy dientón, muy sabroso, y por eso la tercia con más vida en Injustice se lleva su punto con más ataque. Claro está que estos superhéroes y villanos tienen que estar bien presentados y maquillados, y para mí los personajes más guapos son estos, y sobre todo Zod. Me encanta que cuando uses defensa se forme su casco digitalmente. Si para ustedes son otros, nada más añádele tu punto y a ver si se empareja con el ganador final. Y mucho ojo que me comentas tus resultados. Al final de todo se resume en que también el personaje sea accesible, de bajo costo, y este puntazo se lo lleva sin duda alguna Zod, Nightwing y Superman de Injustice 2. Y la cosa no para aquí, botaneros. También analicé los números de daño de cada personaje con los mejores gears y sinergias para potenciar todavía aún más el blindado. Los ataques básicos de esta gata malvada fueron dañinos únicamente en Zod, mientras que el de todos los demás fueron nulos. Por otro lado, también tuvimos que aguantar los mazapanazos de esta gata cada que tenía una barra de poder, a lo que fueron nulos únicamente Batman, Superman 52 y Superman de Injustice 2, y no por su pasiva, así que mucho ojo. Por lo tanto, el punto se lo lleva esta tripa de gato. Y ya conocen al botanero, le encanta hacer enchilar a los enemigos, pero no le gusta enchilarse. Por lo tanto, analicé el daño con el tiempo y vemos que los que más disminuyeron el ardor fueron Superman de Injustice 2 y Batman Ninja, siendo este el último el que más logró disminuir el daño con el tiempo. Por lo tanto, el ganador de esta contienda bastante injusta y picosa se lo termina llevando nuevamente Batman Ninja, con 8 puntos en primer lugar. En segundo lugar, Superman de New 52, y en tercer lugar Superman de Injustice 2. Pero, como es mi video, quiero darle un punto extra a Nightwing por haber disminuido bastante el daño de un personaje con más de 2000 de daño, y otro punto extra por ser plata. Dios mío, que este personaje, si fuese de oro, valdría metal. Se desempeñó mejor en el campo de batalla que el mismísimo General Zod. Por lo tanto, termina habiendo un empate en tercer lugar, quedando Nightwing y Superman de Injustice 2. En conclusión, se podría decir que este video fue un experimento para desempolvar personajes olvidados y no caer en los mismos de siempre. Y así como nuestro amigo Aguacate Magistral motivó al botanero para hacer este video, yo los invito a cambiar de personajes y probar otros que no sean tan usados. Después de todo, ¿se imaginan un mundo en donde la tercera habilidad de la tarjeta Compañero Cocodrilo fuera aplicable para cualquier personaje y que la pasiva de Zod fuera para todos los compañeros? ¿Qué pasaría si fuese así? Los leo en los comentarios. Yo soy el botanero 123. Hasta luego.